Desde el origen de la agricultura, la innovación es permanente. Nacimos de interpretar el lenguaje de las plantas. Pero para que las plantas crezcan, primero tuvimos que crecer nosotros. Por eso echamos raíces en todo el mundo, nutriéndonos de conocimiento, el mismo que potenciamos con innovación y tecnología para poder brindar soluciones integrales, en equilibrio con el medio ambiente, a un campo en constante evolución. Stoller. Hacemos crecer. Muy buenos días a todos. Desde Stoller Argentina y Uruguay le damos la bienvenida a este segundo encuentro virtual correspondiente a la campaña actual de trigo. Hoy tendremos el honor de escuchar y compartir conocimientos de la mano del ingeniero agrónomo Martín Díaz Zorita, quien en unos minutos nos va a estar dando la presentación sobre cómo manejar los aspectos más importantes para disminuir el impacto del estrés en nuestro cultivo, en el trigo específicamente. Mi nombre es Juan Manuel Marín Salda, soy ingeniero agrónomo y me desarrollo como asesor técnico comercial en Stoller en la Regional Centro. Junto a mí, mi compañero Agustín Piscinis, también ingeniero agrónomo, pero él está como asesor técnico comercial en la Regional Pampa Húmeda, en la zona de Buenos Aires. Buenos días a todos. Gracias, Agus. Para quienes no nos conocen, les contamos que Stoller Argentina y Uruguay pertenece al grupo Stoller, con base en Estados Unidos. Nos dedicamos a la nutrición vegetal y tenemos presencia en más de 50 países y una extensa trayectoria en el sector, en el agro. En Argentina hace más de 20 años que estamos. Desde nuestra compañía entendemos que el conocimiento y la innovación tienen más valor si logran ser compartidos con los demás. Por eso creemos que estos espacios son muy importantes para todos los actores del sector. Agradecemos la presencia de todos ustedes que nos acompañan desde los distintos rincones de nuestro país. Queríamos contarles que en este encuentro virtual buscaremos generar un espacio de intercambio, de reflexión, de intercambio de experiencias y conocimientos sobre cómo potenciar el cultivo de trigo, disminuyendo los momentos de estrés. Les comentamos que estamos recibiendo consultas a través del chat de la plataforma Zoom y la idea es responderlas al final de la charla, por lo cual los invitamos a interactuar y a dejar las consultas vía ese canal. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro disertante que estará acompañándonos durante el transcurso de este encuentro virtual. Le damos la bienvenida al ingeniero Martín Díaz Zorita, docente de la Universidad Nacional de La Pampa, investigador y asesor en producción de cultivos, quien se ha especializado en el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables y en diseño de estrategias de manejo eficiente de nutrientes. Ahora sí, Martín, es un honor tenerte y escucharte, así que te damos la palabra. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos y gracias a ustedes por la invitación a compartir nuevamente este espacio de capacitación, de intercambio o de preparación para un año que productivamente es desafiante, como todos los años, y que a la vez refrescar algunos conceptos, algunos de los elementos que ayudan a tomar decisiones en nuestro manejo de los cultivos nos va a ayudar a ser más eficientes. Así que, si les parece, empezamos a conversar un rato y, como dijo Agustín, por el chat estamos disponibles para los interrogantes y los intercambios que vamos a tener al final. Y para su tranquilidad, el que está del otro lado de la audiencia, el que está con sus mates, su café y encarando una nueva jornada, prepárense, son nada más que 20, 25 minutos de algunos conceptos para despertarnos y mover cómo superar condiciones de estrés ambiental, entender qué es lo que estamos hablando de estrés ambiental para cultivos de trigo y repasar algunos elementos claves desde el lado de la fisiología del cultivo que hacen a la formación de la producción en esta campaña. La trayectoria es preguntarnos primero qué es el estrés, cómo responden las plantas a ese estrés, después revisar la formación del rendimiento, todos lo sabemos, pero a veces nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio para tomar mejores decisiones, y finalmente redondear con algunas herramientas agronómicas, algunos ejemplos que nos pueden llevar a prepararnos, anticiparnos a esa situación de estrés. El contexto general inicial es que cuando vemos respuestas, estrés y respuestas de las plantas,
tenemos que entender que cuando hablamos de estrés estamos hablando de un desvío, de un alejamiento, una condición óptima para la vida, de cualquier ser vivo. Nosotros mismos estamos bajo estrés cuando nos alejamos de nuestra condición óptima, los animales y las plantas, y que eso generalmente es respuestas al ambiente, y el ambiente no es solo si hace frío o calor, sino también todo lo que circula alrededor de nuestros sensores, alrededor nuestro, y acá cambiamos nuestro por una planta y estamos en la misma situación, y que hacen que respondamos, alteremos el funcionamiento, en este caso de una planta. Y si lo llevamos a la fisiología del estrés, es decir, el funcionamiento ante condiciones de estrés, hablamos que son los ajustes, los restablecimientos que se dan a nivel molecular, tanto bioquímico como genético, que en respuesta a esa alteración, a ese cambio que hay en el ambiente, con el propósito de volver al equilibrio, con el propósito de ir hacia el rango óptimo de funcionamiento, el rango óptimo de la actividad. ¿De quién? De ese sensor que le da lugar al resto de los procesos que ocurren en la vida, en el crecimiento de la planta. Entonces sabemos que estrés es cuando nos alejamos de lo óptimo y que las plantas tienen respuestas bioquímicas o fisiológicas, es decir, muy íntimas, que hacen que lo lleven a una situación diferente a la óptima, con el propósito de responder a ese cambio ambiental. Y los organismos, las plantas, y por eso existe el mejoramiento genético, que es la búsqueda de esa adaptación, es la capacidad que tiene ese organismo para resistir, evitar, escapar a los estímulos ambientales que son negativos. Y acá nos vamos a centrar en las plantas. Las plantas tienen las posibilidades de escape, las posibilidades de moverse del lugar donde se genera la condición de estrés, no existe. ¿Por qué? Porque no tienen posibilidad de trasladarse. Por lo tanto, lo que hacen son grandes ajustes permanentes para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder expresarse en un ambiente donde a lo largo de su ciclo va a expresar situaciones que lo alejan de la condición óptima. ¿Qué vemos en la fisiología, en la bioquímica de las plantas que hacen que en respuesta al estrés? Y vamos a ver que se van a detectar diferencias, cambios en muchos procesos que ocurren con normalidad, pero que esas alteraciones nos alejan de la condición de equilibrio. Y el cambio puede ser relaciones entre las hormonas que tiene el vegetal, la síntesis de algunos compuestos, la acumulación de algunos metabolitos específicos, la activación de ciertos genes. En definitiva, lo que hacemos es observar que el estrés altera una relación que está en un rango óptimo y lo coloca en un rango diferente. Y, por ejemplo, dijimos, cambios en relaciones de elementos constitutivos o elementos que hacen al funcionamiento de las estructuras celulares o las respuestas estomáticas. Eso es cómo funciona del lado de adentro el estrés, es decir, qué es el esfuerzo que hace una planta, las fuerzas que hacen las plantas para soportar, tolerar, transitar una condición alejada de su situación óptima, de su objetivo. ¿Cuáles son las condiciones del ambiente que generan rangos fuera del óptimo, que generan estrés? Cuando hablamos de estrés, automáticamente nos imaginamos que el estrés es sequía, que el estrés es golpe de calor, que el estrés es helada. Es decir, vemos situaciones puntuales extremas. En realidad, las condiciones ambientales por las cuales las plantas entran en estrés son diversas. Esa diversidad puede ser simultánea. La intensidad es variable. En realidad lo que estamos viendo es que cambios en la oferta de agua, tanto por exceso como por deficiencia, o en las temperaturas, en sus rangos y en sus extremos y sus desvíos sobre las situaciones normales, en la cantidad y la calidad de la radiación, en la presencia de concentraciones salinas en la solución del suelo, o la ausencia o limitación nutricional o el exceso nutricional que puede llevar a condiciones de salinidad, y la presencia de metales pesados son elementos que hacen a que las plantas transiten momentos fuera de su rango óptimo.
y por lo tanto estén expuestas a estrés. Y cuando hacemos este repaso vemos que prácticamente desde que una semilla germina, una plántula emerge, una planta establece su crecimiento, empieza a crecer, se establecen o se transitan desvíos desde las condiciones óptimas y que estos factores son continuos y permanentemente las plantas funcionan haciendo ajustes. Desde el lado fisiológico, las plantas transitan gran parte de su tiempo respondiendo, desgastando, derivando esfuerzos para tolerar estrés. Y de ahí que nosotros también tomamos decisiones para manejarlo. Elegimos la fecha de siembra, las condiciones hídricas del suelo para el crecimiento del cultivo, elegimos la genética adaptada a la región, hacemos ajustes de nutrición por fertilización, dependiendo de la estrategia de fertilización, ubicamos el fertilizante próximo a las raíces, en contacto o alejado de las mismas, hacemos monitoreos para evitar suelos con riesgo de salinidad, o buscamos especies que tienen características de adaptaciones a condiciones de salinidad, es decir, acompañamos y anticipamos la presencia de condiciones de estrés. Siendo en particular al trigo, cuando nos vamos a concentrar en lo que vamos a estar sembrando, hoy conversábamos con Juan y con Agustín, ya muchas máquinas, muchas sembradoras se están moviendo, ya estamos sembrando trigo, algunos ya empezamos con cebada, algunos ya estamos transitando una nueva campaña de invierno. Cuando vemos un cultivo, sabemos que desde el momento de la siembra van a ocurrir diferentes etapas en el crecimiento que van a derivar, que van a llevar a la generación del rendimiento del cultivo. Esas etapas que vamos a estar distinguiendo hacen sentido en las etapas de desarrollo por la consolidación de componentes que definen rendimiento. Y cuando hablamos de trigo en particular, el componente principal que hace el rendimiento es la cantidad de granos por el peso de esos granos, ese rendimiento, considerando la concentración de proteínas como un elemento básico desde el punto de vista del propósito del trigo en cuanto a su comercialización y su uso. El número de granos es el componente de rendimiento principal que afecta y explica la variabilidad de rendimientos del cultivo. Ese número de granos tiene en su formación, se lo podemos identificar principalmente una etapa que es durante la etapa vegetativa, donde a partir de la tasa de crecimiento, ¿qué es tasa? Es velocidad de crecimiento, cantidad de materia seca. ¿Qué es cantidad de materia seca? Cantidad de energía que el cultivo logra capturar y transformar en estructuras, en circulación, en funcionamiento, por unidad de tiempo. Eso es tasa. Entonces, el crecimiento, a medida que el cultivo crece en forma más activa, tiene más cantidad de recursos, nos está mostrando más cantidad de recursos para definir componentes de rendimiento. ¿Por qué? Porque los componentes de rendimiento es el propósito de la planta. El propósito de la planta es perdurar, por lo tanto va a alocar, va a distribuir la energía con el propósito de formar granos. Y nosotros, en nuestra habilidad productiva, buscamos que el cultivo, ese conjunto de plantas, capture en forma eficiente la energía, la transforme en granos y sea tan abundante esa cantidad de energía que transforma que el número de granos supere la unidad y tengamos por cada planta muchos granos y que a la vez, cuidando la fuente energética, es decir, la actividad fotosintética desde su inicio, podamos hacerla perdurar en el llenado de los granos, es decir, después de la antes y después de la floración, y con eso lograr un alto peso, un peso suficiente de los granos para acompañar el rendimiento. En definitiva es darle la mayor cantidad de recursos energéticos capturados, eficiencia en la intercepción, captura de la radiación y su transformación, primero en número de granos y acompañar el llenado de los granos. Todos reconocemos que hay un periodo crítico, es decir, un momento en el cual si hay una condición de estrés significativo,
que es aproximadamente unos 15 o 20 días antes de la floración, en el caso del trigo, o la aparición de las aristas en la cebada, en la cual esa condición de estrés significativo genera la reducción del número de granos. Pero la formación del grano no es solo la habilidad de proteger ese momento, sino la consolidación de la formación de hojas, de espiguillas, del crecimiento de las espigas, para luego mantener su llenado en forma activa posterior a la antesis, es decir, verde, activo, con captura de radiación. Esa situación es el centro en el cual nosotros manejamos, sabiendo el cultivo, sabiendo que transitamos siempre bajo estrés. Cuando hablamos de factores formadores, cómo se forma el rendimiento, sabemos que se define el rendimiento a partir de condiciones de sitios, donde estamos produciendo. Lo que vemos es que los rendimientos, el nivel de rendimiento, que conocemos como potencial, es lo que nos da el sitio. Y para lo cual elegimos la genética, para lo cual elegimos la fecha de siembra, la condición de siembra, porque es lo que nos da el objetivo, la trayectoria máxima de producción en la cual nos vamos a estar embarcando. Cuando cosechamos, tenemos un rendimiento logrado, que es el resultado de nuestra habilidad de proteger el rendimiento, protegerlo contra plagas, competencia por malezas, anticiparnos a que los recursos sean utilizados por el cultivo y no por factores que van a competir, que van a sacarnos capacidad de producción, y vamos a saber que de nuestra habilidad de manejo, principalmente de los nutrientes, vamos a estar manejando el rendimiento alcanzable, lo que podríamos haber llegado mejorando la producción. Ese mismo esquema de un modelo de simulación de cómo se forma el rendimiento, en los distintos grupos o factores que lo definen, factores definitorios, limitantes y reductores, lo podemos conducir hacia las decisiones y el manejo agronómico para la formación. ¿Qué hacemos? Y lo que sabemos es que sobre el sitio que supimos elegir, el lote que alquilamos, la fecha de siembra, el genotipo adaptado que estuvimos eligiendo, la estructura, con qué sembradora, con qué densidad, en qué condición voy a estar sembrando, voy a tener un objetivo productivo, que eso es algo fijo. Yo armo esa estrategia por el momento de sembrar y antes, que vamos a transitar sobre dos herramientas fuertes de decisión. Uno es el manejo de la nutrición integrada. ¿Integrada a quién? A la condición del sitio, el potencial de rendimiento, la condición de recursos que voy a estar manejando, para lo cual hacemos análisis de suelo, diagnósticos, expectativas de rinde para manejar la fertilización o estimular el crecimiento, es decir, cuidar el funcionamiento activo de la planta durante el ciclo productivo. Y también integramos el manejo de malezas, plagas y enfermedades, principalmente atendiendo a que este manejo de integración contempla monitoreos, anticipar, conocer y por sobre todas las cosas, tener una previsión de la proyección ¿cuál? De la expectativa productiva. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el marco central es que nosotros vamos a estar trabajando sobre un rendimiento potencial, un rendimiento que el sitio nos está proveyendo, que ante una condición de estrés, y acá el estrés es ambiental, como hemos dicho, asociado a muchos factores, no solamente si vamos a tener un año niño o niña, sino el transcurso y el crecimiento del cultivo, y nuestra habilidad de manejo con el propósito de mitigar, de atenuar ese estrés del ambiente. Es decir, nuestros esfuerzos en estructura de cultivo, en manejo de la nutrición, en manejo de la protección y también en manejo de la cosecha. El punto de partida para manejar el cultivo de trigo es reconocer que sean ambientes del norte de Buenos Aires, el centro, el oeste, sectores semiáridos, subhúmedos, que en los sistemas de secano, la cantidad de agua que hoy tenemos en el suelo, las reservas hídricas, aportan más de la mitad del consumo de agua o de los requerimientos hídricos del cultivo en su formación del rendimiento. Es decir, estamos sembrando sabiendo que
el 50%, la mitad del consumo hídrico de ese cultivo en su ciclo de producción está definido por la cantidad de agua que estamos almacenando con capacidad de explorar el cultivo a realizar. Y que sea la región semiárida o subhúmeda, más del 60% de las variaciones del rendimiento, de las diferencias de rinde que observamos campaña tras campaña o lote según lote, dependen de esa cantidad de agua. Fíjense, para el caso del oeste de Buenos Aires y este de La Pampa, que por cada milímetro de agua que hay en la siembra, medida hasta 1,20 m de profundidad, se transforman en 17 kilos de grano. Es decir, el mejorar la oferta de agua significa mejorar la oferta de capacidad de producción. Y eso es lo que nosotros vamos a manejar. Ese es el contexto del rendimiento potencial. Gran parte de la potencialidad está en nuestra habilidad de transformar esa agua que ya tenemos en producción, sabiendo que el cultivo transita situaciones de estrés múltiple. Uno de los factores de estrés más importantes en los cuales encontramos el cultivo expuesto en nuestra región es el estrés por nutrición. Y ese estrés de nutrición es la limitación de nitrógeno, fósforo, azufre y en algunas regiones también de zinc, que está afectando alcanzar la máxima eficiencia de conversión del agua del cultivo de trigo, donde no es solo el elemento lo que lo limita, sino también nuestra habilidad en cuanto a la estrategia, en cuanto al planteo, o la tecnología que usamos para corregir esa limitación. Estos son resultados de una red de estudios coordinado por Fertilizar. Fertilizar es una asociación civil donde, entre otras actividades, evaluamos, y ya lleva más de 6 años este estudio, en distintas regiones, la contribución de distintas estrategias de fertilización sobre los resultados del cultivo de trigo y otros en rotación. Lo que estamos viendo acá es que el manejo frecuente, es decir, cuántos kilos de fertilizante se utilizan en promedio en una región para la superficie en la cual se lo destina ese fertilizante, Fertilizar en trigo en Argentina mejora o explica una mejora del 23% de los rendimientos alcanzables a partir de la condición del suelo en condición natural sin fertilizar. Es decir, fertilizar hace sentido. Este manejo frecuente es corregir con dosis muy moderadas de nitrógeno y de fósforo solamente, y sabemos que en la trayectoria de corregir nitrógeno, fósforo e incluir azufre, o nitrógeno, fósforo e azufre y además zinc, vemos un crecimiento en la producción, donde además estas recomendaciones promedios o de altos rendimientos alcanzables o superadores contemplan el consumo de esos elementos para las expectativas de rendimiento. ¿Cuál es el promedio de la región? O los rendimientos alcanzables con una recurrencia de aproximadamente 1 cada 3 o 4 años. Lo que nos está mostrando esto es que no es solo el nombre y apellido del elemento que usamos, sino cómo lo estamos aplicando y cómo lo integramos a los cultivos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nutrición, la nutrición se divide en dos formas de manejo. Por un lado, por cantidad, donde establecemos pautas de fertilización responsable, en forma sintética. Fertilización responsable significa elegir la fuente, la dosis y el momento del fertilizante, llevar el nutriente al cultivo. Pero también la nutrición integrada incluye el funcionamiento, es decir, cómo cuidamos, cómo mejoramos el crecimiento de las plantas para prevenir limitaciones fisiológicas. Acuérdense, una limitación fisiológica es ese desvío de la condición óptima de crecimiento, tal que una planta en crecimiento activo, no limitado, va a aprovechar mejor la cantidad de nutriente que estamos aportando. Ahí empieza a tener sentido entender el rol de ciertos compuestos que, aplicados en pequeñas cantidades, alteran, modifican el desarrollo de las plantas, participan, intervienen en el funcionamiento de las plantas, y que conocemos como bioestimulantes. Estos bioestimulantes de aplicación en semillas o en forma foliar son moléculas de origen biológico o análogos a los que son biológicos, que las plantas pueden
hacer propias, es decir, pueden percibir con receptores y por lo tanto modificar, alterar su funcionamiento en forma de tener un estímulo, una potenciación positiva en los procesos de funcionamiento que están teniendo. Su origen es variado, acá ponemos un ejemplo de un trabajo de revisión muy actual, donde vemos que sobre una raíz interactúan microorganismos, esos microorganismos producen señales, esas señales son percibidas por las células y las células responden en procesos a nivel celular que luego van a ser diferentes órganos o diferentes con partes de la planta las que van a estar dando esas respuestas al estímulo en condición de mejoras de crecimiento. Esos estimulantes pueden ser de distinta composición, extractos de algas, aminoácidos, hormonas o moléculas microbianas activas, y a la vez pueden ser microorganismos, fertilizantes que conocemos como biológicos, que fijan nitrógeno, que aportan promoción de crecimiento. En definitiva, son múltiples los ejemplos que podemos disponer con un solo propósito en mente: potenciar el mejoramiento de los cultivos. Esa aplicación exógena del estimulante, lo que se refleja a nivel celular es que las células mejoran su división, su tamaño, se sintetizan metabolitos específicos, es decir, respuestas como las plantas ante el estrés, pero con dirección exclusiva al potenciar su funcionamiento. Ese proceso, que parece pequeño, que son de variada reproducibilidad, es decir, son múltiples efectos, hace que uno espere que esos cambios a nivel de las células de los vegetales se reflejen en crecimiento y, en definitiva, en rendimiento. Hay mucha información disponible en cuanto a estos funcionamientos integrados, y voy a mostrar algunos ejemplos. Uno son tratamientos de semillas, un estudio que hicimos el año pasado en la Universidad en Santa Rosa, en La Pampa, donde comparamos estímulos de origen biológico con microorganismos o estímulos de origen no biológico, en su origen biológico, como hormonas o microelementos, moléculas activas, como lo vamos a llamar estimulante. Acá cada uno va a ver promedios de. Y lo que vamos a ver es que hay algunos muy pocos cambios en lo que hace a la observación visual de cambios fenológicos o de cobertura durante la etapa de invierno, antes de la antesis, que a partir de la aparición de la hoja bandera, el color verde de las hojas tiende a mantenerse por más tiempo, tanto en la hoja bandera como en la hoja bandera -1, que en los controles, ambientes, fíjense, de muy alto nivel de fertilidad, corregidos con muy altas dosis de fertilizantes, con fósforo y nitrógeno, es decir, no es una condición de limitación de nutrientes, sino de uso y captura de los nutrientes. Las hojas se mantienen más tiempo verdes y más verdes, es decir, más actividad fotosintética, más energía para el crecimiento de la planta, y que eso redunda principalmente en la mayor formación de granos. No hay diferencia tanto en el peso, es decir, se mantiene un nivel de energía suficiente para que los granos que son más tengan el mismo tamaño que aquellos que son menos en los controles sin los estímulos, y que reflejan mejoras en rendimiento significativas, con rangos de respuesta, no importa el número, pero lo importante es que son respuestas significativas en cuanto al comportamiento del cultivo. Entonces, los estimulantes aplicados en condiciones tempranas del crecimiento, siembra, ayudan desde el origen, desde el inicio, sean de origen con microorganismos o sin microorganismos, al crecimiento durante todo el ciclo del cultivo, principalmente dando lugar a mayor formación de granos y mantener la concentración de proteínas. Eso es un ejemplo con aplicaciones en tratamiento de semillas. Cuando hacemos ese mismo estudio, pero lo reflejamos, son aplicaciones de estimulantes foliares aplicados en etapas tempranas. SADOX 23 es inicio de macollaje. No estamos hablando en pleno macollaje, en el momento del periodo crítico de formación del número de granos, sino en forma muy temprana. Nos anticipamos a todo ese periodo que va a transitar el cultivo bajo estrés, en condiciones de distintas dosis de fertilización nitrogenada o de distintos niveles de productividad asociados al contenido de materia orgánica del suelo,
fíjense, aumentamos la dosis de nitrógeno, las columnas negras es con la aplicación foliar del estimulante, aumentamos el contenido de materia orgánica del suelo, aumentan los rendimientos, y los puntos negros es con la aplicación foliar del estimulante. Lo que estamos viendo en ambas situaciones es lo mismo que habíamos visto con la aplicación en tratamiento de semillas, es decir, tenemos herramientas de estímulo que permiten ser más eficientes para aprovechar los recursos que tenemos en el suelo, que tenemos en el sitio. Y ustedes hoy tienen el 60, el 80% del rendimiento en el suelo a través del agua que está en el barbecho, esperando ser transformado el funcionamiento del cultivo en rendimiento. Entonces, a modo de síntesis, y ahí vamos a abrir el debate y los intercambios, el crecimiento de los cultivos en condiciones de estrés es inherente a ellos mismos. Es decir, los cultivos siempre crecen en condiciones de estrés, y por eso es el desarrollo del mejoramiento genético, es la adaptación al estrés en forma continua. Siempre encontramos variedades nuevas que van aportando mejor adaptación, mejor forma de crecer ante condiciones de estrés. Que nuestro propósito del manejo es tratar de llegar a que las plantas se manejen como en condiciones controladas, para que puedan expresar su condición de potencial genético, que la sintonía fina, es decir, el manejo más preciso del cultivo, el propósito es lograr ser eficientes en formar rendimiento y usar nutrientes, y por último, que nuestras intervenciones, nuestras decisiones de manejo, tienen que ser oportunas, para acompañar el logro del potencial genético de los cultivos. Cuando decimos oportunos, es recordar que desde la nutrición tenemos que anticiparnos a la demanda. No podemos llegar tarde, porque si llegamos tarde hay limitación. Desde el lado del manejo tenemos que anticiparnos a los pronósticos de estrés, porque tenemos que fortalecer, potenciar el crecimiento para superar la condición de estrés. Una vez que el estrés se produce, el estrés limita, reduce. Nosotros tenemos que anticiparnos y recordar algo importante. El crecimiento en condiciones de estrés es propio de los cultivos. Con eso, muchísimas gracias y vamos a conversar un buen rato. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por el tiempo, la verdad que es súper interesante lo que expusiste, la mirada acerca del estrés y cómo se manifiesta a lo largo del cultivo y de forma continua, da mucho que pensar. Así que ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Lo que relevamos un poco y lo primero que surge a modo general es saber acerca de qué recomendación nos podés hacer para prestar atención respecto de lo que ocurrió el año pasado y con los pronósticos que tenemos para este año, respecto de nutrición, respecto de enfermedades, lo que vos consideres más relevante. Bien, muy bueno. Gracias, Agustín, y gracias al que planteó ese interrogante para hacer un paralelo con la campaña pasada. Algo importante para recordar es los cultivos transitan una condición de estrés y no anticipan una condición de estrés. Por lo tanto, el año pasado aprendimos y lo estamos midiendo, y aprendimos algo que sabemos, que nuestras decisiones de manejo, si bien tienen que mirar al cultivo, en realidad tienen que mirar al contexto productivo en forma mucho más integral. Sabemos que en el caso de la nutrición, en punto particular, que el vehículo por el cual los nutrientes ingresan a las plantas es por un proceso que se llama de difusión o transpiración. Los nutrientes tienen que estar en forma soluble dentro del agua, y por lo tanto el modelo de manejo de la nutrición tiene que lograr que los nutrientes estén en la solución del suelo. Entonces el año pasado aprendimos que aquel que en ambientes de secano fertilizó pensando solamente en la fisiología del cultivo, cuál es el momento óptimo del cultivo, no tuvo la condición del vehículo hídrico para incorporarlo al suelo para que la planta pueda transpirarlo. Por lo tanto, tenemos el punto de partida, los perfiles cargados, por eso decidimos sembrar. La fecha de siembra y la temperatura la conocemos, la genética se ha ido superando y estamos atentos a no descuidar el progreso genético, no descuidemos la oportunidad de fertilizar en forma eficiente. Y en forma eficiente, salvo contadas regiones del país,
es anticipar, y anticipar mucho. ¿Por qué? Porque tengo que darle más chance, más probabilidades de tener suficiente agua para solubilizar un fertilizante, incorporarlo en el suelo y que la planta lo pueda tomar. El otro punto es el monitoreo, cuando hemos preguntado sobre el tema de enfermedades y el tema protección del cultivo. De nuevo, la palabra anticipar es la que vale. ¿Por qué? Porque en los pronósticos de grandes condiciones críticas que hacen a la formación del rendimiento, se consolidan cuando ya no tenemos posibilidades de corrección. Es decir, vamos a saber si el año va a ser realmente limitante en cuanto a la oferta hídrica final o térmica, cuando ya casi lo estemos transitando. Y la población de enfermedades, la población de el manejo de la enfermedad requiere del monitoreo y del anticipo. No podemos darle oportunidades de esperar a la manifestación, porque cuando se dan las condiciones no tenemos oportunidad de ingresar. Entonces, anticipar es la palabra clave. Volvemos a nuestros sistemas bajo estrés. El secreto es tener pronósticos y anticipar decisiones. Y el tercer punto es no olvidarnos que los cultivos de invierno transitan el invierno. Entonces, las heladas son inherentes a nuestro manejo. Entonces, el manejo preventivo de la helada es clave. Y el manejo preventivo parte desde la elección de los genotipos. Hemos aprendido muy fuerte el año pasado cuáles genotipos han mejor o diferente adaptación a la helada. Y también hemos visto cómo el manejo preventivo en cuanto a la calidad del crecimiento del cultivo, nutrición particularmente, acompañó a tolerar mejores condiciones de helada. Hubo más cantidad de elementos o más estructuras reproductivas formadas para hacer rendimiento. Martín, otra pregunta que nos llega, y siguiendo con esta línea de anticiparnos a los eventos, ¿consideras que la aplicación de bioestimulantes, tanto a semillas como foliares, es más una práctica puntual que se debe hacer ante una situación de estrés? O pensando en bien, como venís diciendo, que el estrés en el cultivo está presente a lo largo de todo el ciclo, porque es estar fuera de las condiciones óptimas. ¿Debemos verla entonces como una práctica más general para preparar el cultivo, anticiparnos para que conviva mejor o pase mejor ese evento de estrés que nos lleven fuera del óptimo? Bien, a ver, vamos por partes. Los estimulantes estimulan, y para estimular vos necesitas que un proceso esté en funcionamiento. Entonces, lo que hace, podemos cambiarle el nombre, capaz que podemos ser reforzantes en lugar de estimulantes. O sea, no van a poder generar un proceso que no existe, no van a poder ser percibidos cuando no hay un órgano que lo recibe. Entonces, siempre hay que pensarlo de los extremos, ¿no? A mitad camino cuesta mucho visualizarlo. Una condición extrema es una condición de estrés que genera muerte de células. Si hay muerte de células, no hay receptores para responder. Una condición extrema es una condición en la cual se desenlazan procesos de finalización de un cultivo. O sea, el cultivo ya tomó suficiente cantidad de señales y dijo, hasta acá llegué. Eso es irreversible, prácticamente irreversible. Por lo tanto, los estimulantes, dijimos reforzantes, van a trabajar en la medida que uno se anticipa a ese momento tan crítico. Y como ese momento crítico ocurre siempre, y lo que tengo que hacer es anticiparme. Y la mejor forma de anticiparlo es prevenirlo. Fíjate que yo mostré dos momentos de tratamientos de estimulantes en los cuales con más consistencia uno encuentra resultados. El primero es tratamiento de semillas, no hay duda. Me anticipo cualquier estrés porque lo puse antes que exista una planta. Después va a haber una concatenación, un orden de procesos que va a ir diluyendo ese efecto. Los primeros estudios con azospirilo nos mostraban 25-30% de respuestas en biomasa, de crecimiento de raíces, muy fuerte observación inicial, y respuestas en rendimiento entre un 3, 5, 7%. ¿Qué quiere decir? Que el cultivo transita durante su ciclo una exposición a un estrés que vale entre un 3 y un 5% de su rendimiento alcanzable. Ese valor es muy importante si mi condición de sitio es muy valiosa. Hoy, perfiles cargados en suelos de la región semiárida pampeana que están expuestos a crecer, y cualquier limitación de producción va a ser ineficiencia en el uso del agua, que es más valioso que otros recursos.
Cuando vemos la aplicación foliar, yo les mostré aplicaciones foliares en SAGOS 22, es etapas muy tempranas del cultivo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuanto más tarde hacemos esa aplicación, las chances de corregir algo ligado al manejo del estrés se diluyen. Y más si hubo estrés que rompió, afectó células y tenemos muy baja capacidad de respuesta. Entonces, a modo de síntesis, anticipen. ¿Es generalizado? No, no es generalizado. Y ahí la responsabilidad ya pasa para ustedes. Ustedes saben en qué regiones y en qué condiciones de manejo tal o cual recomendación de aplicación es más consistente. Pero lo que tenemos que buscar no es tanto el proceso fisiológico, sino la consistencia en el componente del rendimiento que yo estoy buscando cuidar. Nosotros estamos cuidando un número de granos, entonces tengo que ver con qué estrategia de manejo y en qué región voy a posicionarlo. Puedo pensarlo en extremos. En un extremo es donde siempre tengo una condición de estrés que es tan crítico que me reduce el 70% el número de granos. Obviamente, mi consistencia va a tener una barrera muy difícil de superar porque el estrés mayor posterior es prácticamente no se puede escapar de la planta. Pero si tengo situaciones moderadas, que son las más frecuentes todos los años, voy a poder ver fechas de siembra tempranas, con aplicaciones tempranas, cómo acompaño esa mejor formación del rendimiento y acompaño el crecimiento del cultivo. Clarísimo. Pero no es generalizado, es puntual por ambientes y el ambiente incluye el manejo. Hay que estar encima. Hay que estar encima, y hay que estar encima desde las empresas en tener ese número de consistencia. ¿Con qué frecuencia yo veo esto y con qué frecuencia? Y yo creo que ya que estamos conversando, Juan, es lo que ustedes ven cuando conversan con el productor, con el asesorado, donde si yo no te recomiendo algo es porque no anda. Y si te lo recomiendo es porque tenemos consistencia, que no te estoy trayendo algo que no funciona. Eso, que a veces hay que transformarlo en datos, es parte de la palabra consistencia. Perfecto. Bien. Martín, hace un ratito mencionamos algo respecto de las heladas, que el año pasado fueron bastante frecuentes, sobre todo acá en la zona donde yo trabajo. Y bueno, la pregunta venía por el lado de si tenemos alguna herramienta, alguna práctica que podemos tomar para tratar de mitigar esas heladas o ese efecto de la helada en estadios tempranos e intermedios del cultivo. Dos grandes herramientas es la elección de la genética. Todos sabemos qué materiales tienen diferente comportamiento ante condiciones de estrés por temperaturas extremas, por helada. El año pasado lo vimos, todos los años se ve, así que es una herramienta muy potente, o sea, elegir la genética. La segunda es la nutrición, y dentro de la nutrición no descuidar un elemento que se llama fósforo, porque el fósforo aporta energía, aporta puntos de crecimiento. Puntos de crecimiento son primero macollos y después van a ser espigas, y hace algo que se llama sistema radicular activo, que es el vehículo de entrada de cualquier otra herramienta de mejora. Lo importante es anticiparnos a la helada, consolidando y haciendo la planta lo más fuerte posible, con, obviamente, habilidades genéticas de tolerar y recursos para recuperarse. Perdón que haga una consulta, Martín, te pregunto a título personal. Si nosotros arrancamos, como bien dijiste, con un buen tratamiento de semilla y que logramos un buen establecimiento, buen desarrollo radicular del cultivo, ya va a estar más preparado, ¿no?, para enfrentar, ya habiendo elegido la variedad que se comporta mejor ante las heladas, pero al tener un mayor desarrollo bajo tierra, por así decirlo, vamos a tener un cultivo que va a estar más fuerte ante una situación de helada. Va a estar mejor preparada, porque un cultivo que está en una condición de crecimiento activo, que tiene capacidad de exploración de raíces mayor, en realidad al tener crecimiento activo y mayor cantidad de recursos por cada punto de crecimiento, va a tener más puntos de crecimiento, y además esos puntos de crecimiento van a estar mejor preparados para superar una condición de estrés. Llamarlo helada, llamémosle muchos días nublados, una situación de alteración a su funcionamiento normal.
¿Por qué? Porque va a tener más puntos de crecimiento. Cuando nosotros tenemos una condición de inicio desuniforme, lo que vamos a tener es un planteo de plantas desuniforme, y la planta en sí misma compite con sus estructuras. Entonces, si tenemos muchos macollos que empiezan a formarse tarde, son macollos que van a sacarle recursos a los que ya se formaron, y si tenemos una helada, vamos a tener una planta muy desbalanceada, y que va a tener con cierto grado de confusión de cómo responder en su recuperación. Perfecto. Otra pregunta que nos llega es ¿cuáles son los 3 o 4 conceptos claves que tenemos que tener en cuenta y son más importantes, digamos, el manejo de estrés? Si tuviéramos que hacer un top 4 que vos dirías prestemos atención ahí. Como por ejemplo, bien hablaste del agua al momento de la siembra, ¿no? A ver, vamos a hacer orden en esa imagen que yo les mostraba sobre los factores formadores del rendimiento. El top es, y están los 4 amontonados al principio, que son casi como elementos fijos, que cuando hacemos un presupuesto no lo podemos olvidar. Primero es el sitio. O sea, sin agua no hay producción. O sea, no podemos pensar que este año va a ser distinto al resto y que si no tengo recarga hídrica va a ocurrir en pleno invierno. ¿Por qué? Porque no llueve en invierno. Entonces, el punto de partida es perfiles con hídricos abundantes. Saturación no, porque no le gusta el trigo, pero sí saber que necesitamos oferta hídrica abundante. Esa oferta hídrica es suelos profundos, suelos con capacidad de campo, el agua que tenemos hoy en los barbechos al momento de sembrar. El segundo es la elección de genotipos adaptados localmente. Ya aprendimos que la innovación de traer lo que no es de la región, o nos queda muy largo en ciclo, o muy corto en ciclo, no podemos contrariar algo que es la adaptación regional. Tercer elemento a no descuidar es una elección de fecha de siembra apropiada de la región. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual ese genotipo va a poder transitar y capturar radiación, y si lo hacemos demasiado tarde, capturamos menos, y si lo hacemos demasiado temprano, podemos aumentar riesgos de entrar en ese periodo crítico en condiciones muy desaconsejables para el cultivo. Entonces, dijimos, agua, genotipo y su manejo, anticipar la nutrición. Y la palabra es anticipar la nutrición. Donde la nutrición, hoy lo que estamos viendo es, todos sabemos que nos falta nitrógeno, fósforo, azufre, en algunos casos zinc. Lo que tenemos que anticipar es la decisión de corregir. Y en eso se dividen 2 elementos críticos importantes. Expectativa de rinde. Si pensamos como rendimiento promedio, vamos a lograrlo, y no vamos a salir del promedio. Entonces vamos a decir, el cultivo de trigo está estancado. Pero sabemos que está estancado en algunas regiones porque la cantidad de nitrógeno que le estamos aportando es insuficiente y la cantidad de fósforo también. Que no estamos usando azufre, que en muchos lugares no estamos complementando con zinc. Ese manejo, y ya sé, hay 85 personas mirándome en este momento diciendo, sí, pero eso hay que pagarlo. Claro, hay que pagarlo, pero hay una relación insumo-producto que lo compensa. Entonces, cuando hablamos de pronóstico, uno es el pronóstico de mi expectativa productiva, que lamentablemente la expectativa productiva de trigo está estrechamente ligada a mi decisión de inversión en nutrientes. ¿Por qué? Porque el suelo acompaña principalmente por el agua, no puede acompañar mucho por la oferta de nutrientes, porque no hay, porque son insuficientes y porque es un cultivo que transita gran parte del año en invierno, donde nuestro anticipar lo hace más fuerte para consolidar el cultivo hacia adelante. O sea que los 4 tips pasan por ser eficientes en el uso del agua, elegir la genética y anticipar la nutrición. Y acuérdense que nutrición está muy ligado en cantidad de oferta, fertilizantes, pero también calidad de crecimiento del cultivo. Todo lo que yo hago para que el cultivo crezca en forma satisfactoria se acompaña con mejoras en la eficiencia de la nutrición. Hay un trabajo que presentamos ayer en el simposio de fertilidad, donde mostramos que el uso de bioestimulantes, en este caso el Azospirillum, pero un microorganismo, pero en realidad es el mecanismo de estimular el crecimiento temprano del cultivo, prácticamente duplica la eficiencia de uso de nutrientes. ¿Qué quiere decir? ¿Bajamos a la mitad la dosis del fertilizante? No. Es
estamos aumentando la contribución productiva por cada peso invertido en nutriente que estamos tomando. Somos más eficientes, vamos hacia el cultivo y no perdemos ese nutriente en el sistema. Perfecto. Bien, Martín. Bueno, por cuestiones de tiempo no tenemos más espacio para tomar todas las consultas, pero queremos ir con la última y tiene que ver con cuál es tu expectativa para esta campaña de trigo. ¿Qué esperás para que ocurra durante este año como cierre? Si supiera y lo tuviera totalmente claro, no estaría acá, posiblemente estaría en otro lugar, pero a ver, las expectativas pasan, dijimos, en un 50 o más por ciento, dependiendo de la región, por la condición que estamos transitando hoy desde lo agronómico. No vamos a hablar ni de política ni de mercado, solamente desde lo agronómico. Desde lo agronómico hoy estamos enfrentando, al igual que el año pasado en muchas regiones, perfiles con muy buena oferta hídrica, mucho interés en hacer las cosas bien, eso es un gran aliciente, y la posibilidad de transitar un cultivo, al menos de acá hasta la primavera, con todos los estreses que genera un ambiente de invierno, que siempre estuvieron, pero con mucho más conocimiento. O sea que mi expectativa en cuanto al trigo es, comparado geográficamente en cada región, una expectativa positiva. Es decir, vamos a transitar un año en el cual sabemos hacer las cosas, las queremos hacer mejor y las necesitamos hacer mejor, para prepararnos para las incertidumbres que están fuera de nuestro control. La segunda expectativa es un crecimiento en ciertas áreas de trigo, en ciertas áreas, que es la valorización del rol de un cultivo de invierno dentro de los sistemas de producción. No más allá de pensar en el doble cultivo trigo-soja, sabemos que los cultivos de invierno hacen la sustentabilidad de los sistemas. Hay un trabajo muy reciente de revisión que se presentó en Europa, donde muestra que los sistemas de producción que no involucran cultivos de invierno son más inestables. Es decir, todos los que pensamos solo verano, tenemos inestabilidad. En el invierno, el tipo de crecimiento de raíces, el tipo de cobertura, el cultivo tiene un rol adicional. Y por suerte, eso se está reconociendo en gran parte de la región productiva, donde al trigo no solo se lo mira por su relación insumo-producto y su oportunidad, sino que también por su contribución a nivel del sistema. Yo no les mostré, pero esos trabajos de fertilizar muestran que las hojas que vienen detrás del trigo, cuando está bien hecho el manejo de la nutrición, tiene un 15% más de producción que cuando solo lo manejamos con la tecnología de base. Y la tecnología de base es la fertilización promedio. Entonces, hay un beneficio a nivel del sistema del cultivo. Entonces, para hacerla más corta tu pregunta, es desde el lado agronómico, es un año a no descuidar, porque tenemos gran parte de los recursos ya en el suelo y el conocimiento para hacer las cosas bien, y se ve que se está haciendo bien. A muestrear un poquito más, hay que tomar un poquito más de análisis de suelo para entender dónde estamos parados y a no titubear en la toma de decisiones tempranas, hay que anticipar. Sé que estamos pasaditos de tiempo, Martín, aprovecho de hacerte una cortita que nos llega. Es con respecto al uso de potasio en trigo en la zona de Corrientes, que tiene la deficiencia. ¿Cómo ves, si tenés algo de experiencia con respecto a eso? ¿Tengo experiencia en potasio? Sí. En trigo, en Corrientes, no. Pero sí saber que hoy potasio es un elemento que se está identificando con deficiencias, principalmente en región mesopotámica, por el tipo de suelos y el consumo por las actividades agropecuarias normales, que eso es algo natural que ocurra. Por lo tanto, no lo descuidaría en cuanto al monitoreo. Primero es análisis de suelo. El análisis de suelo en potasio es sumamente robusto. La única complejidad que tiene es que cuando estamos viendo un problema nuevo, es que los resultados promedios no son buenos, no es un buen indicador. Entonces, sustenten el muestreo de suelo para hacer ese diagnóstico del estado de potasio del suelo con una información adicional, imagen satelital, mapas de rendimiento, lo que sea histórico de los últimos años, y vayan a tomar muestras de suelo en sectores que sean uniformes en cuanto a lo que ustedes ven de crecimiento del cultivo. ¿Por qué? Porque los manchoneos de potasio, como de cualquier elemento, cuando recién empiezan sus deficiencias, son muy localizadas.
y lo que tenemos que ver es el tamaño de esa localización. Perfecto, Martín. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Llegamos al final de este encuentro. Queremos agradecer a todos los que están presentes del otro lado. Espero que haya sido útil y que podamos sacar conceptos o reforzar otros conceptos para esta campaña que ya estamos viviendo. Esperemos que lo hayan disfrutado. Bueno, sí, tal cual, muy enriquecedor. Queremos contarles a todos que esta charla va a estar siendo grabada y que van a poder revivir en cualquier caso en otro momento a través de la grabación. Y bueno, agradecerles mucho a todos y los esperamos en una nueva edición de Encuentro Virtual de Charlas Virtuales. Así que gracias. Muchísimas gracias por la invitación y a seguir generando conocimiento para las mejores decisiones agronómicas. Gracias, Martín. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego. And every time that we I'm more in love with you. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul.